Big Data de la semana con Carlos Páez. Carlos Páez, buenos días, bienvenido. Qué panorama, qué tremendo asunto, la neutralidad de la ley y otras cosas. Buenos días, Carlos. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buen día a ti y a tu audiencia. Pues sí, Oye, perdóname es un día tantito. triste, Carmen, y he estado escuchando a los expertos que han hablado del tema, y me vino la analogía, Carmen, del ludismo, este movimiento que ocurrió en la primera revolución industrial entre los años 1811 y 1816, en la que los artesanos ingleses destruían máquinas, que ellos decían que destruían el empleo. De manera que hoy me parece que estamos viviendo otra forma de ludismo, Carmen, al poder dar la impresión de que con Internet crearon un monstruo que ahora están pretendiendo controlar, y podemos decir que esta nueva forma de ludismo es la del establishment contra las nuevas tecnologías digitales que destruyen el control de la opinión pública. Estamos hablando de un tema sumamente serio, y que tiene que ver con los datos que te voy a presentar el día de hoy sobre datos del Big Data, para que comprendamos por qué está tan asustado el poder con esta vuelta al cuarto poder de la opinión pública, Carmen. No te quede la menor duda de que somos la opinión pública los más grandes afectados, y le envié a la producción, Carmen, una serie de láminas que nos van a permitir comprender pues ¿por qué tanto miedo al flujo de información? En esta primera lámina puedes ver cómo creció el número de datos digitales entre 2009 y la proyección hasta 2020. La capacidad de generación de datos en el mundo creció, la capacidad de comunicación creció, la capacidad de opinión como consumidores y como ciudadanos ha crecido de una manera brutal. Y esta defensa original de las redes sociales, pasamos a la siguiente lámina, ha producido que una gran cantidad de personas cada vez más tienen acceso a este mundo digital, en un mundo de 7.500 millones de habitantes, Carmen, donde el 54% vivimos en zonas urbanas. Hay el 50% de penetración en Internet en el mundo entero, 3.7 billones. Usuarios activos de redes sociales son el 37% de la población mundial. Usuarios únicos de teléfonos móviles son el 66% de la población, y esto nos permite ver, Carmen, pues que esto se hizo tan masivo y la opinión está fluyendo tan libremente, pues que esto despoja a los estados autoritarios o semiautoritarios a controlar a la opinión pública. Si hablamos de México, definitivamente podemos decir que 2012 fue el último presidente impuesto por la televisión. El año próximo la televisión jugará un papel secundario, y pasamos de láminas simplemente para decir cómo el ciudadano se siente perdido en este mare magnum de datos, de redes, de personas, de temas, de fake news, de noticias verdaderas, de noticias científicas, de simple opinión, y el humano parece estar en una especie de laberinto digital. Hoy Facebook genera 10 terabytes de información al día, Twitter 7 terabytes, y IBM, por ejemplo, dice que el 90% de la información que está almacenada el día de hoy en el mundo fue generada en los últimos 2 años, Carmen, de manera que estamos hablando de una cantidad de información brutal, y lo que es anormal para los estados es haber perdido este control. Se generaba mucha información, y la opinión pública era simplemente objeto de una especie de control de los contenidos que eran administrados. Esta nueva ley pues viene detrás de ella una capacidad de manipular contenidos, de administrarlos a la antigua, pero también creo que es importante que sepamos que de la misma manera en que el poder va a tratar de quitar competencia y equidad en la red,
va a haber esfuerzos ciudadanos, va a haber esfuerzos en todo el mundo para tratar de equilibrar las cosas, y si un controlador de canales empieza a prohibirte entrar a un determinado sitio por esta ley, pues empezarán a aparecer apps que te digan qué hacer para reventar estas llaves y poder acceder a donde quieras hacerlo. De manera que creo que, Carmen, que es la primera gran respuesta del poder. Evidentemente, la señal que mandó ayer el gobierno de Trump va a hacer eco en México. Da la impresión de que a nuestros políticos les va a encantar la posibilidad de hacer algo similar el año próximo. Está pasando, y creo que es muy importante que entendamos que solo nosotros, la opinión pública, podemos defendernos como opinión pública, que es lo que realmente está en jaque, Carmen. Sin la menor duda. Y bueno, pues lo que presentas además refuerza lo que estás diciendo. Así es, así es. Ya somos muchos, ya es mucha opinión, ya podemos controlar mucho la opinión de los políticos, de los partidos, de los medios tradicionales, y hay un verdadero contrapeso pues ciudadano, orgánico, y lo que quieren hacer es quitarle esta capacidad orgánica de crecimiento en red. Por supuesto, es un día para estar triste, pero también es un día para empezarnos a preguntar como sociedad cómo recuperamos la opinión pública, y cómo hacemos que el cuarto poder siga en nosotros y no vuelva a nuevos medios que pueden ser verdaderamente terribles en su capacidad de manipulación frente a los medios que conocíamos como televisión, radio y prensa. Pues tú sabes que las redes sociales tienen una capacidad de control de la información y control del pensamiento brutal, de manera que creo que es importante que seamos nosotros los que hacemos opinión pública quienes no dejemos de quitar el dedo de la llaga, y empecemos a encontrar maneras para que esta equidad se mantenga, Carmen. Pues ahí está el desafío mayor, sin la menor duda, y bueno, pues reacciones múltiples a lo largo de las últimas horas que habremos de seguir de cerca, desde luego. Carlos, gracias como siempre por estar aquí esta mañana con este tema, y seguimos al habla. Buen fin de semana, Carmen, a ti y a tu audiencia. Igualmente, Carlos Páez, con esto que, bueno, desde luego, pues está dando vueltas al mundo.